buenas tardes. Director del BPS, Carlos Clavijo, en representación de los trabajadores. ¿Estás muteado vos, Carlos? Ahora sí, ahí me escuchás. Ahora bien. sí. Ahora te escuchamos Bueno, bien. Un gusto estar con ustedes, Néstor, realmente. En estos momentos tan difíciles, no solo lo que estabas nombrando vos de la inseguridad que hay en el Uruguay, que parece que es un tema secundario hoy en día, cuando debería ser un tema primario, y el tema primario parece que es la reforma de la seguridad social, donde justamente quieren recortarle derechos a todas y a todos, recortarle jubilaciones y pensiones, no cumpliendo promesas de gobierno de quien hoy es presidente de la República en campaña electoral, que justamente dijo que no nos iba a tocar aquello o no nos iba a cambiar las reglas de juego a aquellos que hoy estamos trabajando. Y sin embargo, se ve que se olvidó de sus promesas de campaña y hoy nos cambia las condiciones a más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras en el Uruguay. Más de 1 millón. Más de 1 millón de trabajadores y trabajadoras en el Uruguay nos va a cambiar las condiciones. Primero, vamos a tener que laburar 5 años más. Después, pero van a ganar más. Vamos a tener, claro, vamos a tener que aportar más y ganar menos. Eso no es lo que nos prometieron. Eso no es lo que nos dijeron. Por lo tanto, decimos claramente que nos mintió. El presidente de la República nos mintió. Y así ha pasado con todo, porque en definitiva, hoy está diciendo, tanto el presidente de la República como quien redactó esta reforma jubilatoria, Rodolfo Saldain, que no vamos a perder jubilaciones, vamos a ganar mejores jubilaciones. Bueno, nosotros queremos hacer un debate público por estos números, porque en definitiva nosotros hicimos unos números en los cuales ellos no pueden revertirlo. No han podido revertirlo, demostramos que la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras van a ganar entre un 8 y un 36% menos de jubilación si se aprueba esta reforma que lo que se ganaría hoy en día, que ya son bastante bajas las jubilaciones y pensiones. Así que imagínate el panorama para adelante que podemos tener si se aprueba esta reforma nefasta, como decías vos hace un momento. Ahora, ¿hay posibilidades de frenarla? ¿Cuál es la alternativa desde el punto de vista de los trabajadores o desde el punto de vista de la idea? Están los 3 directores en contra, dicho sea paso, ¿no? Sí, es que en realidad no solo los 3 directores sociales. Yo te puedo decir que hay diputados y senadores de otros partidos políticos que no sean la oposición, de los mismos de la coalición de gobierno, que están en contra. Están en contra de esta reforma diciendo lo mismo que nosotros, que justamente es de retroceso de derechos, de retroceso de justamente de jubilaciones, que vamos a cobrar mucho menos, pero además, mirá lo que sucede con este tema. Nos dicen que no vamos a perder jubilación y pensión. Ahora, no entiendo, y esto que me lo diga algún matemático, porque capaz que lo puedo aplicar en mi casa, no entiendo si querés bajar el costo de la seguridad social, que en definitiva lo que quieren hacer es bajar el costo de la seguridad social o equilibrar los números, y no hay nuevas fuentes de financiamiento, ¿cómo podés hacer para no recortar? Porque en mi casa cuando falta plata que no llegó a fin de mes tengo que recortar. O buscar una changa, salir a buscar otro laburo para que entre más plata a mi casa para no poder recortar. Ahora ellos dicen que no hay nueva fuente de financiamiento y no van a recortar. En algo le están errando, ¿no? Porque es muy difícil, sino que me explique que lo aplico en mi casa y justamente voy a llegar a fin de mes todos los meses, bien de bien. Es decir, por más que aumenten los precios, yo voy a llegar siempre a fin de mes aunque no me aumente el salario. Vendría a ser eso, y eso es mentira. Eso no es una realidad, por lo tanto, nos están mintiendo nuevamente. Y yo en algún momento escribí un artículo que decía, la historia vuelve a repetirse. Y vos, Néstor, debés de acordarte, en el año 96, los mismos que hoy están escribiendo esta reforma, los mismos actores políticos y sociales que habían en aquel momento, lo que decían eran que íbamos a cobrar mejores jubilaciones. Miren lo que pasó con las AFAP. A ver si cobramos mejores jubilaciones o estamos cobrando peores jubilaciones. Y sin embargo nos decían lo mismo, que en definitiva venían los privados a hacer una mejor gestión para gestionar parte del BPS y generar
mejores jubilaciones. Nos metieron en el 96, los mismos que hoy en día nos están proponiendo esto. Por lo tanto, debemos ser muy claros. Acá, esta reforma hay que frenarla, y se puede frenar. Ejemplo, Francia. En Francia quieren aumentar de 62 años la edad de retiro a 64. 2 años más. Más de 2 años más nada más. Y varios millones de personas en la calle. Y ya está frenada esa reforma. Acá quieren aumentar 5, de 60 a 65 y nosotros nos quedamos quietos. El movimiento sindical se está intentando de mover, pero se tiene que mover el pueblo entero en una gran intersocial. El pueblo se tiene que mover tras esto que es de retroceso y de postergar el futuro a las nuevas generaciones. Porque además es una cuestión. Libremente de cuerpo dice no, porque van a ganar mejores jubilaciones. Ahora, ¿tienen certeza de lo que va a ser el mercado de trabajo en el Uruguay? Donde cada vez hay peores trabajos, en peores condiciones y menos trabajo. Es decir, si vos no tenés trabajo, no aportás a la seguridad social, menos te vas a jubilar. O si tenés peores trabajos, que cobrás poca plata, ¿qué va a pasar? Vas a cobrar peores jubilaciones. Y encima te quieren recortar. La verdad que es nefasto realmente lo que está planteando el Poder Ejecutivo, Rodolfo Saldain, y el presidente de la República en general. Están planteando algo que va a ser de retroceso. Y ya tiene media sanción. El 27 de diciembre se votó en el Senado. Miren si ellos sabrán que esto es malo para el país, porque para que no haya mucha movilización, que igual la hicimos entre pan dulce y pan dulce la primera votación. Y la segunda votación la quieren hacer antes que llegue el último ciclista. Como se dice, el Uruguay se empieza a mover después que llega el último ciclista. Bueno, ellos quieren hacer todo antes, cosa de resolver antes, y que la sociedad no se le ponga en contra de algo que está mal, porque si estuviera bien, los primeros que tendrían que salir a explicar esta reforma y qué buena que es, y qué bondades da, y cuántos son los ganadores, y si hay perdedores, que ellos dicen que no, pero hay más perdedores que ganadores en esta reforma, lo deberían de salir a explicar ellos, y no nosotros. Entonces, ahí es donde se demuestra claramente que justamente esta reforma es mala para los trabajadores, es mala para el país y es mala para toda la sociedad. Te cambio por unos avisos que tiene para aprender y para desasnarme. Aproximadamente, ¿cuánta gente cobra el IAS? ¿Cuánta gente o el para descuento el del IAS? ¿Cuántas jubilaciones por arriba? Que creo cuántos son arriba, 100.000 o 200.000. Un 10% de los jubilados, así que más o menos unos 50, 50.000 jubilados, más o menos. Porque cuando están diciendo una rebaja del IAS, están hablando de una rebaja de jubilaciones que promedian arriba de los 100.000 pesos, ¿puede ser? Claro, exactamente. Porque en definitiva, cuando te dicen que van a rebajar el IAS, es para aquellos que ganan muy buenas jubilaciones. Vos, si ganás menos de 40.000 pesos, menos de 40.000 pesos de jubilación, que no son muchos los que ganan más de 40.000 pesos. Si ganas menos de 40.000 pesos, no te afecta el IAS porque no pagás IAS, no aportás IAS. Por lo tanto, la gran mayoría, se calcula que es un 10%, un 15%, en realidad los que aportan IAS o los que pagan IAS. La gran mayoría, imagínate, hay casi 200.000 jubilaciones mínimas, que son unos 17.000 pesos. Eso no aportan IAS. Es decir, los que ganan menos no aportan IAS. Se quiere recortar justamente, o se quiere rebajar justamente el aporte a aquellos que ganan más, al revés de lo que planteamos nosotros. En definitiva, el gobierno debería pensar en los que ganan menos y mejorarles las jubilaciones y pensiones, no en tratar de rebajarle, que no está mal tampoco quizás pensar algo progresivo o cambiar la matriz de financiamiento y ya no pensar más en el IAS, pero sí que aporten más los que tienen más, los que ganan más. Vos imaginate, el kiosco de la esquina de tu casa aporta un 7,5% de aporte patronal. ¿Es justo que aporte lo mismo que una gran multinacional y capaz que todavía tiene exoneraciones? ¿Es justo eso? Para mí no es justo. Porque el kiosquito de la esquina apenas que puede sobrevivir
con lo que gana y todavía aporta lo mismo en porcentaje que aporta una multinacional, que Y gana algunas mucha multinacionales están plata. exoneradas incluso. Y encima todavía las exoneraciones, que hay más de 200 millones de dólares por año de exoneraciones. ¿Eso es justo para el país? Eso es lo que no es justo. Por eso es lo que decimos nosotros, es lo que hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento. Vos miras, imaginate lo que pasa con las nuevas tecnologías, que ya en el mundo las nuevas tecnologías vienen aportando a la seguridad social. Las nuevas tecnologías desplazan mano de obra, generan más ganancia al capital y no aportan. No deberían de aportar a la seguridad social. La SAFAP, no hay que derogarla de una vez por todas las AFAP, donde ya se ha demostrado en el mundo que realmente y lamentablemente las AFAP han fracasado, no dicho por nosotros, sino la Organización Internacional del Trabajo tiene un documento de 2018 donde dice el fracaso del sistema de ahorro individual privado en el mundo, y acá lo que quieren hacer con esta reforma es profundizarlo, es decir, generarle más negocio a las AFAP. La transferencia del BPS a la SAFAP por año son 1.150 millones de dólares. Y un poquito más todavía, casi 1.200 millones de dólares. Cuando la asistencia financiera son de 600, la mitad. Si esa plata me iría a la FAP, estuviera en el BPS, habría que hablar de reforma. Pero aparte de esta reforma, es una reforma jubilatoria. Y la quieren pintar como una reforma en la seguridad social. Si hay que plantear, si hay que justamente hablar de una reforma en la seguridad social, los trabajadores y las trabajadoras estamos de acuerdo que hay que hacer una reforma de la seguridad social integral. Y eso sí lo podemos discutir en un diálogo social, donde hablemos de los problemas de género para tratar de profundizar la cobertura, de discapacidad, del Sistema Nacional de Cuidado, que ya casi ni existe. Lo han desmantelado el Sistema Nacional de Cuidado, donde era algo fundamental para el país, donde podríamos hablar de los seguros de paro, donde hay un montón de gente que no accede al seguro de paro porque no llega, lamentablemente, al seguro de paro porque ha cambiado el mundo del trabajo, ha cambiado las zafras, y por ejemplo en el sector rural para llegar a tener el derecho a seguro de paro es muy difícil. En la construcción y en un montón de lugares donde son zafrales, las zafras se han achicado, lamentablemente no pueden llegar al seguro de paro. Fue demostrado en la pandemia, donde un montón de sectores quedaron por fuera. El pequeño y mediano comerciante, el cual aporta, como vos, aportan a la seguridad social y no tienen derecho a un seguro de paro. ¿Por qué? ¿No habrá que pensar eso? Si no pueden tener derecho a seguro paro porque en algún momento le puede ir mal, como en la pandemia, que quedaron sectores enteros sin protección social. Esa es la reforma que nosotros queremos hablar. La reforma de que quién debe pagar la seguridad social. Si va a quedar en el hombro de los trabajadores y trabajadoras, o el capital tiene que aportar más a la seguridad social, que realmente hay sectores que realmente han generado mucha ganancia. Carlos, trabajadores y trabajadoras Sí. que se ven reforzados porque cuando la gente habla del aporte del IVA, de impositiva que hace, corregime, Sí. el aporte que hace Sí. impositiva anualmente o mensualmente al BPS, también ya me lo cobran a mí, porque el IVA yo lo pago sí o sí obligado, o sea que yo tributo 2 veces, tanto como trabajador como pequeño comerciante tributo 2 veces porque me pagué acá, pero a su misma vez pagué el BPS, pero a su misma vez me descuentan la DGI, que luego aporta. Pero justamente eso es lo que decimos nosotros. Acá no existe aquel que aporta a la seguridad social y que no aporta. En realidad todos aportamos a la seguridad social porque 7 puntos de IVA van al financiamiento de la seguridad social. Y en ese sentido, como vos decías, cada vez que vas a comprar algo, algún alimento al supermercado, el estás chico aportando a no la seguridad zafa social. jamás con el IVA, el chico no zafa jamás porque no tiene manera de contar el IVA. Exactamente. Y el trabajador tampoco. Porque el trabajador no se lo aporta si no paga IVA. Entonces, los que menos tienen son los que más aportan a la seguridad social. El pequeño y mediano comerciante y el trabajador y la trabajadora. Sin embargo, por ejemplo, los agroexportadores que ganaron millones y millones y depositaron más de 10.000 millones de dólares en el exterior,
no solo aportan menos, porque el campo, el sector rural, aporta una cuarta parte de lo que aportás tú, lo que aporta el kiosquito de la esquina. Si el kiosquito de la esquina aporta un 7,5, el sector rural aporta en promedio 1,92, una cuarta parte menos, pero son la mayoría los que generan las grandes ganancias. Por lo tanto, deberíamos de discutir una matriz nueva de financiamiento de la seguridad social. Deberíamos de discutir una reforma tributaria progresiva en la cual el que gana más y el que tiene más aporte más a la seguridad social, y el que tiene menos debería aportar menos, porque en definitiva, capaz que sería mucho más lógico que el kiosquito, los pequeños, las unipersonales, los pequeños y medianos comerciantes de las unipersonales aporten el 1,92%, y esas empresas grandes, que generan grandes ganancias, no solo aportan el 7,5%, deberían aportar como aportan los trabajadores, el 15%. Somos el único país del mundo en que aportamos el doble los trabajadores que los empresarios. Y no es justo. No es Carlos, justo. ¿cuánto Sí. suman entre las tres directores sociales, más o menos, en representación de la sociedad civil? Más o menos. ¿En votos? Y Sí, estamos hablando de 100 votos, sí. En votos estamos hablando cerca de 1 millón de votos. Es bastante. Yo diría que algo Nosotros más, porque 400. Estoy hablando de los votos que tuvimos, por ejemplo, nosotros. Es decir, si sumamos nosotros con la oposición que tuvimos nosotros, más los jubilados con la oposición que tuvieron los jubilados, más los empresarios con la posición que tuvo los empresarios, estamos hablando de casi 2.300.000 votos. a eso me Si habla de refería, todo, porque allí hubieron está. sectores sociales que votaron a favor o en contra de Juan, de Pedro y de Josefina, pero que participaron, representan a 2.300.000 personas, aproximadamente, más o menos. Exactamente. ¿Por qué es que ese pequeño sector encabezado por Saldaña y otros siguen adelante empecinados con reformar esta seguridad social que a ojos vista da pérdida para esas grandes masas que están en contra? Sí, lo que pasa que en definitiva me parece que es un capricho, que es algo que ellos siempre plantearon. Ellos van a gobernar para los que más tienen, no para los que menos tienen, entonces a los que menos tienen no les importa. Yo lo considero desde ese lado, porque en definitiva, ya dentro del gobierno de coalición, y ejemplo tenemos varios, pero voy a ponerte uno, Perrone de Cabildo Abierto, que salió a hablar ampliamente de decir que está en contra de esta reforma, que esta reforma no se debería de votar, que es un retroceso para toda la sociedad y que además debería discutirse en un gran diálogo social para el periodo que viene. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Porque tenemos que discutir, y no discutir esta reforma, sino discutir una reforma integral de la seguridad social, que es en definitiva lo que nosotros decimos que hay que discutir. Pero no solo él, ya hay diputados colorados, un diputado colorado en Paysandú planteó lo mismo. Un diputado blanco creo que en Salto también planteó lo mismo. Ediles departamentales, blancos y colorados, están de acuerdo con lo que nosotros estamos planteando, que esto hay que discutirlo en un gran diálogo social, una reforma integral de la seguridad social, con amplios consensos sociales, y no tienen que imponer una reforma regresiva que le haga mal a la sociedad, al futuro de los uruguayos y las uruguayas. Pero en definitiva, si vos te pones a mirar, tanto en la educación, como en las empresas públicas, como en la seguridad y en la seguridad social, en el empleo y en la normativa de empleo, lo que ha pensado, lamentablemente, quienes hoy están gobernando es tratar de que retrocedamos lo máximo posible, tratando de vender las empresas públicas. En educación va a ser muy sencillo, es decir, lo que van a generar es gurises que realmente no piensen, pero que sí entren al mercado laboral, que eso es lo que le interesa nada más, entren al mercado laboral para generar más ganancia del capital. Y esas son las cuestiones que hay que discutir. Hay que discutir un modelo de país diferente, porque la seguridad social tiene mucho que ver con esto.
Y eso que hablabas vos hoy al principio. Sí. Hay en general en los uruguayos, en general, y no es solamente de un sector o de un sector de la población, ya sea los trabajadores, pequeños comerciantes, hay una sensación de que estamos en desacuerdo, pero me quedo acá. Y lo que pasa que también tiene mucho que ver el momento en el que se está resolviendo esto. Yo te decía recién, entre Pan Dulce y Pan Dulce, donde ya estaban los compañeros de la construcción de licencia, donde la mayoría de los uruguayos y las uruguayas estaban pensando más en la fiesta que en su futuro, en las condiciones, más que en las condiciones de vida del futuro, estaban pensando en la inmediatez de estar con su familia un rato, compartir, después de un año bastante complicado, votaron en senadores. Y hoy están tratando de hacer lo mismo cuando la gente sigue de licencia, porque la mayoría de los uruguayos y las uruguayas se toma en enero y febrero de licencia para discutir esta reforma. Es más, con seguridad va a ser entre carnaval y turismo que se va a votar esto. ¿Por qué? Porque es un momento light donde la gente está pensando, fundamentalmente los que tienen chicos están pensando en cómo empieza las escuelas, preparándose para eso, preparándose para el año lectivo. Y bueno, he pensado hasta en eso. Mirá que tiene mucha similitud con el año 96, porque se votó más o menos en los mismos tiempos. Fue una de las leyes récord, la 16713, la que inventó la SAFAP. Fue una de las leyes que se votó más rápido en el Parlamento, porque lo que necesita el gobierno es que justamente haya actitud, que no haya información, que haya mala información. Por eso lo único que dicen es, no, esta reforma es justa y no pierde nadie. Pero no te dicen por qué no pierde nadie. No te dicen por qué es justa. Y ahí está el tema. No quieren informar y nosotros tenemos que informar claramente que esta reforma es injusta, que vamos a perder todas y todos. ¿Es justo? Yo me pregunto, ¿es justo que tengamos que laburar 5 años más? ¿Porque vivimos más? ¿Es justo eso? ¿Es justo que un montón de compañeras y compañeros no se van a poder jubilar? Por las nuevas tecnologías, por las nuevas formas de trabajo, por las zafras más cortas. ¿Es justo eso? ¿No habrá que pensar eso antes de hablar de una reforma jubilatoria? Es eso lo que nosotros le planteamos a todas y a todos, y el por qué nosotros estamos tan en contra de esta reforma, que no somos los únicos. Cuando nosotros planteamos que los números que nos daban a nosotros, como PCNT, eran de rebaja, el gobierno nos salió a decir que nosotros estábamos poniendo un palo en la rueda, que mentíamos. Ahora, ¿no le dijo lo mismo a Simbe? ¿A quién? Porque Simbe es una organización también que estudió el tema de la reforma, y si ustedes miran el documento que escribió Simbe, dice claramente lo que decimos nosotros, que es una reforma de recorte de derechos y de recorte de jubilaciones y pensiones, y no hay otra. Esa es la conclusión, y no es el único organismo o organización que se plantea en ese sentido, no es el único. Si miramos informes técnicos, la mayoría, o casi todos, por no decirte todos, los informes técnicos dicen lo mismo que decimos nosotros. Sin embargo, a ellos no les sale a pegar el gobierno, decir, no, porque Simbe también se equivocó, porque equipos consultores cuando hace las consultas y dice que la gran mayoría está en contra de esta reforma, tampoco lo sale a cuestionar. Y la gente está en contra, ¿sabes por qué? Porque cuando se informa la gente se da cuenta que va a tener un perjuicio en el futuro, que va a tener menor jubilación, que va a tener que trabajar más tiempo, que va a tener que afrontar, porque todos sabemos que cuanto más trabajamos, más tiempo estamos, o más años estamos trabajando, más deshecho quedamos psicológica y físicamente, por lo tanto terminamos más deshechos en nuestra vida laboral. Y eso no es bueno, no es bueno para los uruguayos, no es bueno para nadie. Por lo tanto, habría que rever toda esa situación, porque la edad de retiro, el tema de la edad de retiro es muy delicado. Nosotros hacíamos un ejemplo. Vos imaginate
un salvavidas con 65 años que vaya a salvar a tu hijo que se está ahogando. Por mejor que esté físicamente, está difícil para que llegue a la orilla con tu hijo. ¿Y eso está bien que tenga que esperar? ¿O qué va a hacer ese salvavidas? Porque capaz que no tienen condiciones, capaz que no le dan laburo. Si acá en el Uruguay, ya si tenés 55 años sos un viejo, no te toma casi ninguna empresa. Ya con 50 años está difícil conseguir laburo con un buen currículum, ayer lo dije en el programa yo. Por eso, imagínate, ¿qué va a pasar con aquellos que con 50, 55 años se queden sin laburo? ¿El gobierno le va a conseguir laburo? Capaz que el gobierno está pensando en conseguirle laburo a los mayores de 55 años. Si eso es a los 50, 55, yo te digo, si te quedás sin laburo a los 60, 61, 62, ¿cómo haces? No te dan laburo nadie. Vas a tener que esperar 4 o 5 años, no sé cómo vas a comer. Pero vas a tener que esperar para llegar a los 65 para poderte jubilar, no sé cómo. No podés seguir aumentando la edad de retiro, y menos en un país como este, que lamentablemente tenemos poco empleo, donde el empleo en estos últimos años ha decaído notoriamente, no solo en la calidad, sino en la cantidad. Por más que los números quieran pintados, no es sostenible. Todos los estudios que hay han demostrado que el empleo está bajando, o baja, o es de menor calidad. Porque mucho... Clavijo, sí. ¿Qué papel juega la OIT a nivel internacional? ¿Podría tener incidencia? Mirá, la OIT estuvo en el Parlamento, les dijo dos cosas fundamentales, que primero que para discutir un tema de reforma jubilatoria o de seguridad social debería ser mediante un diálogo social, que acá no hubo, que los temas de seguridad social no son ni de expertos, ni de técnicos, ni de juristas, sino son temas políticos. Eso se lo dijo. Y sin embargo no le dio bolilla. El Parlamento no le dio bolilla, lamentablemente, o la Comisión de Expertos no le dio bolilla, lamentablemente, a la OIT. Porque la OIT planteó esto. Y la OIT también planteó que si vos aumentás la edad de retiro, lo que va a pasar es que vas a generar más pobreza, porque justamente los que van a caer más, o los que no se van a poder jubilar, justamente son los que menos tienen, pero además vos vas a generar más jubilaciones y pensiones por discapacidad, porque es lógico. Si vos estás más tiempo trabajando, va a ser más grande el desgaste de tu cuerpo y de tu mente, y por lo tanto no vas a llegar a la edad de retiro de los 65 años, antes vas a tratar de jubilarte por incapacidad física. Y está demostrado en todos los países donde aumentaron la edad de retiro que lo que aumentó es las jubilaciones por incapacidad o por discapacidad. Y eso es lo que plantea el gobierno, eso es lo que nos quiere plantear a nosotros el gobierno. Es bastante lamentable realmente. Pero no le dieron bolilla a la OIT, lamentablemente, que estuvo y que va a seguir estando, porque en definitiva son consultores. Pero claro, lo que puede hacer la OIT nada más que recomendar, no puede exigir. Lo que hace es recomendar a sus países miembros. Uruguay es un país miembro de la OIT, por lo tanto puede recomendar, pero después lo podés llevar a cabo, ¿no? Carlos, ¿qué es lo que se viene? Y bueno, ¿qué es lo que se viene? El PCNT ya aprobó un plan de movilización. Nosotros vamos a recorrer todo el país como PCNT, todo el PCNT, todos los sindicatos van a recorrer el país, van a hablar con diputados, vamos a hablar con los ediles departamentales y demás, ya te voy diciendo. El lunes vamos a Flores, a hablar a la Junta Departamental de Flores, a exponer este tema, donde, por ejemplo, ya tenemos una resolución de la Junta Departamental de Salto, donde los ediles de Salto ya plantearon que están en contra de la reforma de todos los partidos políticos y que esta reforma no es conveniente llevarla a cabo así tal cual como está, que hay que rediscutirla y bueno, más o menos lo que venimos planteando. Entonces, es empezar a ver el país, informar de lo que falta información y movilizarnos, negociar y tratar de frenar esta reforma. Lo que hay que hacer es frenar la reforma y después sí discutir mediante un diálogo social para el periodo que viene, pero con tiempo. Hay que discutir otras cosas. Yo creo que llegamos a consensos sociales, como lo hemos llegado en el 2008, como lo hemos llegado en el 2011, mediante un diálogo social.
No podemos imponer en un país democrático como el que tenemos. Tenemos que tratar de acordar, y bueno, no será lo que nos gusta al 100%, pero todos tenemos que poner un poquito, porque en definitiva el país es de todos y todos tenemos que poner. No puede ser que los que más tienen no pongan un mango, mientras los que menos tienen van a poner más y van a cobrar menos, que era lo que hablábamos hoy al principio. Por lo tanto, eso para nosotros no es justo. Es justo que todos pongamos según las condiciones que tengamos y según la capacidad que tengamos para aportar a la seguridad social. Lo que te decía recién, la referencia del kiosco o de un agroportador. El kiosquito apenas puede sacar un salario mejorado y el agroportador está invirtiendo en el exterior y mandando dinero al exterior por las grandes ganancias que tienen. ¿No será que ellos son los que tienen que poner un poquito más para repartir en la sociedad? Porque en definitiva esa plata que ellos generan sale de la misma sociedad, de los mismos trabajadores, de la misma fuente de trabajo. Por lo tanto, deberían de dejar un poquito más en el país, si es que quieren el país como lo queremos todos, y si es que quieren a la sociedad como la queremos todos. Y si realmente quieren respetar ese derecho humano fundamental que es la seguridad social. No es una mercancía, es un derecho humano fundamental. Y hay que defenderla como tal. Por eso convocamos a todas y todas, a todas las movilizaciones que vamos a hacer. Vamos a estar por todos lados, vamos a hacer una carpa a partir de mediados de marzo. Vamos a poner una carpa en defensa de la seguridad social, enfrente al Parlamento, donde vamos a dar charlas. Todos van a estar, todos los sindicatos, van a pasar todos los sindicatos, vamos a hacer asambleas en todos los lugares de trabajo para que la gente se informe, esté informada, para que vea realmente lo nefasto de este proyecto de ley de reforma jubilatoria. Carlos Clavijo, director actual, suplente de Ruiz del BPS, gracias por haber estado aquí en Andares, muchísimas gracias. Además le aclaramos a los televidentes que lo sacamos calzado, está en su oficina pública, que es en paso de la Arena, en la calle. Nos atendió gentilmente y un desarrollo desde nuestro punto de vista perfecto, desde todo ángulo, para aprender en qué estamos parados. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Néstor, y a las órdenes, como siempre. Cuando ustedes lo deseen, vamos a estar para informar a veces que sea necesario. Un abrazo grande, gracias. Igualmente, abrazo. Tanto y volvemos, estamos en Andares, en vivo y en directo para el país y el mundo. Abrimos los teléfonos, vamos ya.